te cuento que no cargue. Pero es. Pero a ver si es el Gracias. Bueno, bien. Entonces, ya listo. Fuerzas. Y otra vez. Fuerzas implicadas, condiciones estáticas y dinámica formular y algunas consecuencias en términos de qué pasa cuando algo no está bien o no está como esperábamos nosotros en la conducción. Entonces, esto es simplemente un recordatorio fundamental de lo que hemos estado conversando en días anteriores y sobre todo lo que ustedes también han conversado con los profesores del área de morfología seguramente. El sistema respiratorio tiene fundamentalmente dos partes, digamos. Una parte que es la parte de conducción que inicia por supuesto en la vía aérea superior a través de las fosas nasales o la boca incluso, y toda esta sección que es de conducción, ¿de acuerdo? Que debería pintarla de un color diferente para que se entienda. Entonces esta zona que está aquí, que es donde recibimos el aire, la mezcla del aire, todo esto que está por aquí, que es donde se conduce el aire. Todo eso es la llamada zona de conducción. Conducción. Y hago referencia a eso porque en todo ese segmento que hemos recorrido hasta el momento no hay intercambio gaseoso. Es parte del sistema, pero no intercambia gas. Por tanto, lo único que técnicamente ocurre en ese camino es un fenómeno de transporte. Entonces, todo ese camino que está aquí es transporte. Ahora, a lo largo de ese sistema llega un momento en el que pasamos de la zona de transporte a la zona de intercambio. ¿De acuerdo? Muy profundo en el sistema, la zona de intercambio, y en la zona de intercambio encontramos estos señores que son los alveolos. Y en los alveolos, en los bronquiolos terminales respiratorios y en los alveolos ya comienza a ocurrir no transporte sino difusión. Entonces, en el sistema respiratorio, básicamente tenemos una sola clase de transporte, conducción solamente del aire, en donde fundamentalmente el aire, aparte de moverse simplemente, también se prepara para las condiciones en las que el alveolo lo va a recibir. Y luego, muy profundo en el sistema, llegamos ya a la zona propia de intercambio gaseoso, que es donde ocurre el fenómeno ahora ya de difusión. Difusión. ¿De acuerdo? Ahora, la difusión es un fenómeno que es inherentemente distinto al fenómeno de transporte. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales? Mientras que en el transporte la variable fundamental es un delta de presión. ¿De acuerdo? Y la otra variable fundamental es la resistencia de la vía aérea Cuando hablamos de difusión, ya existe también un delta de presión, pero esta vez lo llamaremos el delta de presión parcial del gas. ¿De acuerdo? Y acá, en términos de difusión, ya no hay una resistencia como tal que estamos viendo, sino que estamos viendo es ahora el área de la difusión. ¿De acuerdo? Y estamos viendo el espesor de la membrana de la difusión. Entonces, si se dan cuenta ustedes, son dos fenómenos que están marcados por variables distintas para el mismo bloque de aire. ¿Será que si abrimos esta puerta de acá abajo nos va mejor? Es primera vez que tienen clase
Bueno, entonces mi monitor que traje hoy es de la... No te va a ver. Mi monitor que traje hoy me va a ayudar a mí a hacer la clase hoy. Juan, ¿qué va a hacer mi monitor hoy? Dale, Juan, continúa. Ok. ¿De qué la clase? Juancita, que el frente de todos ahí porque vamos a marcar toda la clase. Pero ¿qué necesita aquí abajo? Mira, este café. ¿Quiero un café? Ya no puede ser. No puede ser. Se supone que hay que Vamos a contar para que vean ustedes cómo me quieren mi ministerio médico. Ellos sí me traen cosas a la clase. Para fregarte. ¿Viste? O así vieron cómo son. Pues vea, eso porque están tan lejos, vénganse para acá, están muy lejos. Allá tan lejos no se la puedo montar, ven. Miren esto que está acá. Esto que está aquí son las fuerzas que tiene el sistema, nuestro sistema respiratorio, en un momento donde no hay ningún estímulo. O sea, imagínense que los músculos, yo los músculos los quitamos, ahí están los músculos. Ahí están los músculos, ¿de acuerdo? Y habiendo incluso una condición estática, ya de por sí hay una fuerza que está actuando en el sistema ventilatorio. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Miren que del lado extremo izquierdo están los pulmones con una fuerza que está como de color dorado. ¿Eso qué representa? Representa la tendencia natural del pulmón a quererse colapsar. Esta tendencia natural del pulmón a quererse colapsar depende fundamentalmente de dos cosas. Cosa número uno, la tensión superficial que existe en los alveolos. ¿Por qué hay tensión superficial en los alveolos? Porque los alveolos tienen una interfaz aire-agua que genera una fuerza residual que se llama tensión superficial. La tensión superficial existe, incluso en nosotros existe. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la tendencia natural de esa fuerza a querer hacer que nuestro pulmón se haga lo más pequeño posible? ¿De acuerdo? O sea, técnicamente existe un volumen mínimo pulmonar que uno puede de hecho llegar a medir. ¿Vale? La otra cosa que tiende a que el pulmón tira hacia adentro es el hecho de que el parénquima pulmonar tiene fibras elásticas. Y cuando uno piensa en una fibra elástica, uno puede hacerle el parangón directo con una banda, con un elástico, con un resorte, porque así literalmente funciona la cosa. Entonces, si yo estiro un resorte, ¿qué va a querer hacer el resorte? Retraerse, no. ¿Qué es lo que quiere hacer? Eso mismo quiere hacer el pulmón. Las fibras elásticas del pulmón quieren retraerse. Entonces, la suma de las dos cosas da las fuerzas doradas que están ahí. ¿Me estoy explicando? Perfecto. Ahora, imagínense que el pulmón, las fibras elásticas dejaron de ser elásticas, bonitas, hermosas, y se volvieron ahora fibrosas, poco elásticas. ¿Va a ser más fácil o va a ser menos fácil inflar el pulmón? ¿Ah? Va a ser menos fácil, va a ser más difícil. ¿Por qué razón? Porque eso es como si el resorte ahora fuera una varilla. ¿Y yo puedo tirar una varilla? No, pues tendría que hacer mucha fuerza para poder tirar una varilla. ¿Lo estoy explicando? Entonces, eso es lo que ocurre cuando una persona durante años comienza a fumar, sus fibras elásticas se van perdiendo y el pulmón se vuelve rígido. ¿Lo expliqué? Bien. Ahora, ejemplo contrario de la vida real. El envejecimiento natural por el que pasamos los seres humanos implica no solamente que los músculos se van debilitando, pero también implica que las fibras elásticas se van debilitando de manera natural. Se van degradando con el tiempo. ¿Estamos claros? Quiere decir que si yo miro el pulmón de una persona de 75 años, 80 años, ese pulmón tiene menos fibras elásticas que las nuestras. Es decir, el pulmón de esa persona es mucho más flexible. Y como es mucho más flexible, ¿es más fácil llenarlo o más difícil llenarlo? Más fácil llenarlo. ¿Estamos de acuerdo? El problema, que pareciera ser bueno, el problema es que esta fuerza dorada me ayuda
a retraer el pulmón cuando estamos en fase expiratoria. Entonces, el señor de 80 años, que la fuerza dorada es muy chiquita, le cuesta hacer la fase expiratoria, le toca hacer fuerza para poder botar el aire. Y entonces uno que dice, el pulmón de los ancianos tiende a atrapar aire en el tiempo. Y el problema de atrapar aire es que el aire se vuelve aire viejo. Cuando uno dice aire viejo, uno lo que está diciendo es aire pobre en oxígeno y rico en dióxido de carbono. Ahora siento yo frío. ¿Me van siguiendo, sí o no? ¿Estamos todos claros? ¿Están conmigo, sí? Perfecto. No, los gritos tienen fibras elásticas, pero menos que tú y que yo. Y seguramente tengo menos que tú. No, es una afirmación. Seguramente mis fibras elásticas ya a ese punto son menos que las tuyas. Asumiendo por supuesto que tú y yo ambos estamos sanos. ¿De acuerdo? Solamente por nuestra diferencia en edad. ¿Vale? Bien, lo que está en el medio es lo que ocurre con la caja torácica. Entonces la caja torácica, uno la mira y pareciera ser rígida, pero en realidad es una estructura bastante flexible. Flexible por dos cosas. Primero, la forma de los huesos. Si ustedes se dan cuenta, el perfil del hueso es como un perfil en I. Si ustedes miran las costillas, si ustedes cogen una costilla y la miran de frente, lo que van a ver es un perfil como si fuera una I proyectada así. ¿Es o no es? Una I proyectada así. ¿Eso qué significa? Significa que es muy flexible en un costado, es muy flexible en una dirección, pero poco flexible en otra. Entonces, para poder explicar lo que acabo de decir, porque necesito que lo tengan en su cabeza, imaginen que ustedes tienen una regla de la que usábamos en el colegio, de las de 50 centímetros. Entonces, esa regla es la costilla. ¿De acuerdo? Si ustedes mentalmente doblan la regla, es muy fácil doblarla si la cogen por el canto ancho y la hacen así. Y ustedes la pueden doblar facilito, ¿sí o no? ¿Lo están haciendo la gente, sí o no? Ahora inténtenla doblar por el canto delgado. ¿Es fácil o difícil? Muy difícil. Es más, la regla mejor se rompe y no se dobla. Cuando lo hacen por el canto delgado, mejor la regla se rompe y no se dobla. Hay una explicación física para eso, pero no vamos a discutir acá. Lo que quiero que tengan claro ustedes en su cabeza es que la orientación en la que está la costilla hace que sea perfecta para doblarse, flexionarse en la dirección en la que cambia el tamaño de la reja torácica. Pero la hace muy, muy estable en la dirección cefalocaudal. Ya no se va a estar doblando hacia abajo. Cuando la costilla se horizontaliza es por las articulaciones en su parte proximal y distal, no porque se está doblando hacia arriba y hacia abajo. ¿Me expliqué? Otra vez, cuando uno habla de la horizontalización de las costillas, no está hablando de flexibilidad de la costilla en esta dirección, cefalocaudal. Cuando se horizontaliza, está diciendo la costilla se articula proximal y distalmente. Y la articulación proximal y distal hace esta relación. Estoy siendo claro, ¿cierto? Bien, esto es claro. Ahora, lo segundo es, la costilla está flexionada. Es como si fuera la regla todo el tiempo flexionada. ¿Sí ven? Inserta atrás, inserta anterior. O sea que ella está forzada, está doblada. ¿Qué pasa si yo cojo y le corto la articulación que tiene la costilla con el esternón? ¡Pam! Se va a abrir. ¿Sí o no? Eso pasa así. Eso ocurre así. Cuando usted ve a un paciente que tiene un trauma de tórax, van a verle de un lado un hundimiento y de otro lado una producción. Donde está la costilla rota, se hunde de un costado y se protruye del otro. La punta de la costilla abriéndose. Me estoy explicando. Y si nota, la costilla, la reja torácica se quiere abrir. Entonces ustedes suman lo dorado con lo verde y con mucha imaginación llegan a un punto de estado estable, un punto de equilibrio. El punto de equilibrio en donde la pleura existe y existe el espacio pleural cuya presión ya dijimos que era aproximadamente -5 en el estado estable.
Entonces ya le hemos dado origen al número que vimos en el laboratorio. Ese número es el resultado de sumar la fuerza que quieren abrir la caja con la fuerza que quieren cerrar el pulmón. Resumen eso mentalmente y cuánto me va a dar, me da un número cercano negativo 5. Me va a dar una presión que está por debajo de la presión atmosférica. Esa es la conclusión de la historia. He sido claro, lo estoy explicando, ¿cierto? Bien. Ahí están los valores reales de las presiones aproximadas y esperadas del pulmón en bipedestación. La parte de arriba negativo 10, la parte central media negativo 5, la parte basal negativo 2.5. Ojo que los números rojos ya los explicamos. Son números absolutos. Son los números que me daría si yo le meto un medidor de presión a la persona ahí en la pleura y por todos lados. Pero como nosotros no usamos números absolutos en medicina, nosotros usamos números relativos. ¿Relativos a quién? A la presión atmosférica. Entonces, lo que trabajamos son los que están del lado verde. ¿Se entiende eso, sí o no? Sí. Bien. Entonces, la pregunta es: ¿por qué arriba es negativo 10? ¿Por qué abajo es negativo 2.5? La gravedad. ¿Aquí qué afecta la gravedad? Al pulmón. El pulmón tiene masa. Como tiene masa, es un peso. ¿A quién le pesa el peso del pulmón? A la parte basal de la pleura. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que si yo pienso en cajitas, la caja de la pleura de arriba pues es más grande y como no tiene nada, entonces la presión es más bajita. Mientras que la parte de abajo de la pleura, su caja es más chiquita porque el pulmón la está presionando. Como la caja es más pequeña, entonces la presión es más alta. Más alta que todo llega allá. Perfecto. La caja hace presión y entonces sabes. Y en el medio, pues, digamos que es el promedio de lo que pasa en la historia. ¿Cuál es la consecuencia de esos números? La consecuencia morfológica de esos números. Es un muy buen punto. Entonces, mayor ventilación en el ápice. Dice Juan. ¿De acuerdo? Yo no estoy de acuerdo con él. Pero él dice eso. ¿Estamos claros? Te voy a corregir. Eso no es cierto. Buen intento, pero no es cierto. Y mi pregunta no era esa, Juan. Mi pregunta era morfológica, no fisiológica. Me he puesto la camisa de los morfólogos de ahí de la universidad. ¿Cuál camisa me pongo? ¿Cuál le gusta? ¿La de Emilio, la de Rafael o la de cuál le pongo? La de Emilio. La de Emilio. Entonces la de Emilio. Oye, Kiko, ¿tú de cuál? Viene Emilio para regañar. Sí, pues. Bueno, ahora sí. ¿Cuál es la consecuencia morfológica de esta historia? Imagínense esto. Imagínense esto. Que ustedes son estos. Imagínense esto, que ella es el alveolo creciendo durante su vida, desde chiquitita hacia la adultez. Y todo el tiempo yo le estoy jalando el dedo del medio. Va a crecer más que los demás, ¿o no? ¿Sienten la tensión? Este dedito del medio que le estoy jalando a ella, ya dice que siente la tensión, es el alveolo apical. Este que está aquí. No, está perfecto. ¿Estamos todos claros? Este alveolo va a crecer más que los demás. Este de aquí. Y este chiquitín que está acá de este lado va a crecer menos. ¿Por qué? Porque siente menos tensión durante toda su vida. Siente algo que le está dando menos. Me estoy explicando. Entonces ustedes ven en los libros, que los libros de ellos, cuando dibujan los alveolos del pulmón, así como que mueven el pulmón y lo dividen en alveolitos adentro, pintan que los alveolos de arriba son más grandes que los de abajo. Y eso pudiera indicar, yo te reconozco la fuente del error, pudiera indicar que los alveolos de arriba, apicales, reciben mayor ventilación que los alveolos basales. Sin embargo, eso no es cierto. ¿De acuerdo? Me voy a adelantar de una para darle la respuesta porque no es cierto y seguramente el camino la podemos reforzar. Ojo, ¿en qué dirección se mueve el diafragma?
hacia abajo, es decir, cefalocaudalmente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué parte del pulmón se va a distender más entonces? ¿La parte apical o la parte basal? La basal. ¿Qué quiere decir eso? Que el estímulo entonces va hacia basal. ¿Hacia dónde vas a mover mayormente el aire? Hacia basal. ¿Estamos claros? Les voy a decir la frase completa y ya sin darle vuelta. La ventilación pulmonar es prioritaria, mayoritaria, hacia las bases pulmonares que comparado con los ápices pulmonares. Dicho de otra manera, las bases pulmonares se ventilan más y mejor que los ápices pulmonares. Y entonces, ¿por qué la tuberculosis, el bacilo tuberculoso de estos, cuando hago la placa, lo miro arriba? Una placa de un paciente tuberculoso no va a mostrar el bacilo del microorganismo, no va a mostrar en la base, va a mostrar en el ápice. Pero ese microorganismo es aerobio o anaerobio. Otra vez, ¿el bacilo es aerobio o anaerobio? El microorganismo que produce la tuberculosis. El Mycobacterium tuberculosis. ¿Es aerobio o anaerobio? ¿Quién dice que es anaerobio? ¿Cuántas manos arriba? Allá hay una mano. 2 manos. ¿Qué más? 3 manos. ¿Qué más? ¿Quién dice que es aerobio? 1, 2, 3, 4 manos. 5 manos. 6 manos. 7 manos. 8. Si fuera por democracia, ganó que es aerobio. Y ganó la democracia. El Mycobacterium tuberculoso es aerobio. O sea que tiene que ser el de más oxígeno. Aquí viene la historia. Aquí viene la historia. La presión parcial de oxígeno en los ápices pulmonares es mayor que la presión parcial de oxígeno en las bases pulmonares. Pero no es porque se ventilen más, es porque hay menos perfusión. O sea, se le roba menos oxígeno al alveolo. De claro, se concentra el oxígeno arriba. ¿Estamos claros? Entonces, si eso es cierto, de una hagamos la pregunta enseguida: ¿quién se concentra en la base entonces? Si no es el oxígeno, es el dióxido de carbono. Estamos claros. Qué bonito, ¿no? Muy bien. Entonces, hablemos del impulso ventilatorio. El impulso ventilatorio hace referencia, de hecho, a la fuerza que hace que el gas entre. Que el gas entre. Entonces, la condición de equilibrio es esta que está acá. Miren que ahí dice preinspiración, es decir, lo que pasa justo antes de que hagamos inspiración. Durante la inspiración, ¿qué ocurre? Atención, ojos al tablero, por favor, todos. Durante la inspiración, ¿qué ocurre? Ocurre que este negativo pasa a ser este. ¿Por qué? Porque el diafragma, que es este músculo que está aquí, se desplaza en esta dirección. Y al desplazarse en esa dirección, el menos 5, de menos 5, voy a arreglar esto un poquito para que se vea medio mejor. Entonces, otra vez, el diafragma se mueve para allá. ¿Qué produce eso? Que el menos 5 se vuelva ahora menos 7. Ahora es menos 7. ¿De acuerdo? Si el menos 7, perdón, este menos 7 ahora, ¿qué hace? Le hace tracción al alveolo, y al hacerle tracción al alveolo, el alveolo deja de ser 0 y se vuelve menos 2. Apenas se vuelve menos 2, ahora existe un delta de presión. ¿Cuánto es el delta de presión? Pues facilito, mire, delta de P es 0, que es en la boca, menos 2, que es en el alveolo. ¿Cuánto es el delta de presión? ¿Hacia dónde va el aire? Hacia
claros? ¿Sí o no? Perfecto. Y entonces, coge el pulmón se está llenando. ¿Cuánto aire va a entrar? Va a entrar suficiente aire hasta que este man vuelva a ser 0. Y miren que acá pasó ya. Este es el final de la inspiración. Al final de la inspiración, yo logré convertir este menos 7 en menos 8 y aquí quedó en 0. ¿Cuál es la diferencia entre el estado A y el estado C? Porque miren ustedes que todo el árbol respiratorio está en 0. Pero la pleura en una está en negativo 5 y en la otra está en negativo 8. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental en los dos estados? La cantidad de aire que tiene el pulmón. ¿De acuerdo? La cantidad de aire que tiene el pulmón. ¿Dónde hay más aire dentro del pulmón? En la condición C. ¿Por qué sabemos eso? Porque la presión en la pleura es más bajita. Entre más negativa sea la presión de la pleura, mayor volumen de aire hay en el pulmón. ¿Me expliqué? Repito esa frase. Entre más bajita la presión en la pleura, mayor cantidad de aire va a haber en el pulmón. ¿De acuerdo? La pena que está sintiendo esa persona es por la oposición pasiva que se le está haciendo sacar el aire. No. Ojo, que esta presión de dónde viene, este menos 8 de dónde viene. Correcto. Entonces, el espacio pleural era así y tú lo volviste así de grande. ¿Qué entró a la pleura cuando tú hiciste eso? No entró nada. O sea que la presión acá era menos 5, acá es menos 8. En este momento, si suponemos que es una inspiración, supóngase que es una inspiración forzada. ¿De acuerdo? Ahí, por supuesto, aparte del diafragma, tuviste que haber usado otros músculos. ¿Vale? Bien. Durante la expiración, ahora vamos para afuera. Durante la expiración, ¿qué ocurre? Ocurre que el diafragma se relajan los músculos respiratorios y esta caja vuelve a hacer esto. ¿De acuerdo? La caja vuelve a hacer la otra. Es decir, el diafragma ahora se mueve en la dirección contraria. Si se mueve en la dirección contraria, entonces esta cantidad de aire que está en el alveolo, lejos de sentirse traccionada, va a sentirse comprimida. ¿De acuerdo? Y esto en vez de ser 0, se va a volver, por ejemplo, voy a decir cualquier cosa loca aquí, más 1. ¿Hay un delta de P o no hay un delta de P ahora? ¿Hay un delta de P o no hay delta de P? Miren, delta de P en este caso, ¿qué es? 0 menos 1. ¿Cuánto es delta de P? ¿Hacia dónde va el aire? Hacia afuera. ¿La pillaron? ¿Sí o no? Entonces, claro, en este momento comienza la expiración. ¿Cuánto aire va a salir? Hasta que el 1 este se vuelva a 0, por supuesto. Dígame. Sí, claro, porque tu mecanismo ventilatorio que quiere hacer meter aire en tu pulmón. Entonces, asumimos por la regla de nuestros signos que lo que es positivo va a ser y lo que es negativo va a ser fuera. Entonces, sale aire de manera natural. Nosotros, en general, la expiración es un fenómeno pasivo, que yo no tengo que hacer esfuerzo para que ocurra. Pero también es cierto que yo tengo la posibilidad de soplar con fuerza y hacer
un esfuerzo adicional para sacar el aire, no solamente más rápido, sino también sacar más aire de mi pulmón. ¿De acuerdo? Y entonces significa que yo puedo seguir presionando y seguir presionando y seguir presionando aquí. No con el diafragma, por supuesto, porque recuerden que el diafragma solamente se usa en la inspiración, pero con los abdominales rectos, por ejemplo, y con el resto de los músculos accesorios de la expiración. Y cada vez que la presión en la pleura sube, la presión en el alveolo sube y sale más y más y más aire. En teoría, ese fenómeno pudiera seguir ocurriendo hasta que yo vacíe y colapse mi pulmón completamente. Sin embargo, no ocurre así. Y no ocurre así, ¿por qué? Porque en algún punto la presión en la pleura es tan alta, que ahora los bronquiolos no son capaces de soportar esa presión y se colapsan. Si yo hago una expiración forzada máxima, queriendo sacar todo el aire que está en mi pulmón, quiero vaciar mi pulmón completamente, no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque en la medida de que yo haga mucha fuerza, la presión en la pleura va a subir tanto que voy a colapsar mis bronquiolos. ¿De acuerdo? Porque los bronquiolos son tubitos hiperflexibles que no tienen ningún tipo de soporte. Y la cantidad de aire que tienen adentro es muy chiquita. Entonces, ¿cuál es la combinación de estas dos cosas? Te le ponen presión de afuera, gigante, lo colapsan. ¿Estamos de acuerdo? Eso se llama, esto que ustedes ven aquí, se llama colapso dinámico de la vía con tilde aérea. Es normal, ocurre en todos nosotros, tiene que ocurrir como un mecanismo defensor para que nuestro pulmón no se colapse. Nuestros músculos tienen la capacidad lejos de colapsar el pulmón, pero no lo hacen porque existe el mecanismo de cierre dinámico de la vía aérea o colapso dinámico de la vía aérea. ¿Me expliqué? Perfecto. Ahora, ¿qué me garantiza eso? Me garantiza dos cosas. Cuando uno dice, no, el pulmón no se colapsa nunca, eso está chévere, pero la pregunta es ¿y por qué no? No, perdón. Ya les dije por qué no. ¿Por qué no es esto? Esto es por qué no. Ahora la pregunta es ¿para qué no? ¿Para qué no? Entonces aquí les va a dar la respuesta. Cuando yo nunca veo que el pulmón se colapse, garantizo dos cosas. Cosa número uno, que siempre hay aire dentro de mi alveolo para mantener el intercambio. Obviamente, hasta que se me acabe el gas disponible para intercambiar. Es decir, si yo quiero intercambiar oxígeno, esto será cierto mientras que haya oxígeno en el alveolo. Una vez se acabe el oxígeno, se acabó la historia. ¿De acuerdo? Pero hay aire ahí para intercambiar. Y lo segundo, que también es muy importante, es que inspirar, volver a abrir el alveolo es más fácil. ¿Por qué razón? Porque la presión de colapso de ese alveolo no es tan grande como lo sería si estuviera colapsado. Recuerden ustedes que la presión de colapso alveolar aquí es igual. Si yo mantengo este radio diferente de cero, obviamente la presión va a ser relativamente pequeña. Pero si yo dejo que el pulmón se colapse, ¿cuánto esfuerzo me va a costar volver a abrir esos alveolos? Gigante. También veo otra razón cardiovascular. A ver. Que supongamos que perdemos el aire de todos los alveolos y los capilares alveolares son oxígeno dependientes para estar dilatados y todo se contrae, aumenta la presión para pasar por ahí y que la circulación no podría. Claro, aumenta la resistencia vascular pulmonar, es cierto. De hecho, eso es lo que se llama el
destrucción hipóxica ocurre en el pulmón. Esa es la explicación. No sé, generalizada se convierte en razón. Bien. Entonces, bueno, ya esto lo he conversado seguramente en otros momentos. Los músculos ventilatorios, básicamente los músculos ventilatorios funcionan como lo funcionaban las bombas manuales, sobre todo los pueblos, que somos de pueblos, seguramente nosotros alcanzamos a ver eso. Tal vez no en funcionamiento, sino también como las cosas que tienen los abuelos por ahí puestas de los recuerdos de antes. Pero lo que quiero mostrarles es que este fenómeno que ustedes ven aquí es el principio fundamental del RCP. Cogemos al esternón como la manivela de una bomba de agua. Entonces ustedes buscan cuando van a hacer, no sé si ustedes lo ven en el curso de RCP, pero no sé el curso de RCP, lo que le piden a uno es que busque la punta distal del esternón y la utilice para bombear el pecho del paciente. ¿Qué están bombeando? No están bombeando agua, están queriendo bombear aire. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque con el esternón abren y cierran la caja. Y eso es como si fuera una bomba de vacío. Y el aire se supone que entra y sale, entra y sale, entra y sale. ¿Me expliqué? Bien. Bueno, ya voy a adelantar estas cosas, que estas cosas ya las vimos. Pregunta hasta aquí, no. Bueno, ahora le voy a poner nombre a una nueva presión que vamos a nombrar en este momento. Y la presión se llama presión transmural. Presión transmural. ¿Qué es la presión transmural? Es la presión que resulta cuando yo cojo la presión de la vía aérea y le resto la presión intrapleural. Es decir, en esta imagen, la presión transmural es esta y esta. Entonces miren, ustedes cogen 5 menos 5 y les dan más 5. Menos 1 menos 7, 6 y así sucesivamente. ¿Me expliqué? Entonces, siempre que la presión transmural es positiva, la vía aérea es permeable, muy permeable. ¿De acuerdo? Cuando la presión transmural se vuelve negativa, entonces comienza a ser menos permeable. Hasta que más o menos en este valor, negativo 11, se vuelve impermeable porque se bloqueó el bronquiol. Voy a volver a decir esto. Antes de decirlo, piensen los 10 segundos lo que acabo de decir para poder apalancarme en algo su pensamiento. Y en tanto tomo agua. Si te sientas acá abajo, te pega la brisita. ¿Será vía aérea menos qué? ¿Cómo dice, mijo? Vía aérea menos qué. Menos la presión intrapleural. Ya lo pensaron. Miren esto, otra lo voy a decir. Presta atención acá. Pongamos como ejemplo esto. La presión transmural es lo que resulta a través de esta pared. Es la presión que se experimenta a través de esta pared. Entre este punto y este punto. ¿Quién está aquí? La presión transmural. ¿Cuánto es igual la presión transmural aquí? Esto, 5. ¿De dónde salió? Yo digo, mira, presión transmural es igual a ¿qué? A la presión de la vía aérea menos la presión de la pleura. Entonces, este es 0 menos 5. ¿Cuánto dio? 5. Más 5. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Mira positivo. ¿Qué pasa con la permeabilidad de la vía aérea?
acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Ahora, en el caso extremo contrario de la expiración forzada, que es esta que está acá, recuerden, la presión transmural está de aquí para acá. ¿De acuerdo? Y hago lo mismo. Presión transmural es 19 menos 30. ¿Cuánto me dio acá? Menos 11. Entonces me dio un número negativo grande. En ese caso, se bloqueó la vía aérea. Pero imagínense que no me diera menos 11, sino que me diera menos 1 o menos 2 o menos 3 o menos 4. Entonces significa que no es que esté bloqueada, pero sí que la permeabilidad de la vía es menor a lo que era antes. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Perfecto. ¿Cómo le llamo a la presión transmural cuando llego al alveolo? ¿Le cambio el nombre? Porque ahora ya no estoy en la zona de transporte, sino que llegué a la zona de intercambio, de difusión. Entonces, como se llama la zona de difusión, le cambio el nombre a la presión de transmural. Ahora le llamo presión. Le llamo ahora presión transpulmonar. Y la presión transpulmonar es igual a ¿qué? A la presión del alveolo menos la presión intrapleural. Entonces, ¿se entiende eso? Se entiende que lo único que he hecho es coger la presión transmural y moverla a lo largo de los bronquiolos. Y cuando llegué al alveolo, que me di cuenta, porque ya no estoy en conducción, ahora estoy en difusión, le cambié el nombre. Y ahora le puse, ¿cómo le puse ahora? Presión transpulmonar. Bien. Atención con lo que voy a decir ahora, jóvenes, por favor, ojos a mí. La presión transmural me garantiza la permeabilidad de la vía aérea, mientras que la presión transpulmonar me está indicando cuánto aire va en, el estímulo que llena el alveolo de aire. Voy a repetir eso. La presión transmural simplemente me garantiza la viabilidad, la permeabilidad de la vía aérea. Pero la presión transpulmonar es una medida directa de cuánto aire va a entrar al alveolo. ¿Por qué razón? Porque entre más grande sea la presión transpulmonar, mayor distensión va a sufrir el alveolo. ¿Me explico? Se lo voy a probar. Imaginémonos en esta condición que está acá. Esta que está aquí, la de al final de la inspiración. Aquí en este punto C, la presión transpulmonar aquí es igual a 0 menos 8. ¿Cuánto es? Más 8. Acá en la condición de preinspiración, ¿cuánto sería? Más 5. ¿Dónde hay más aire en el alveolo? En la condición C. ¿Y la condición C cuánto es la presión transpulmonar? Más 8. Mira, ahí está. Más, la presión transpulmonar es más 8. ¿Qué pasa si yo en vez de tener más 8, luego más 10? ¿Hay más o menos aire? Más. Si luego, en vez de más 10, entre presión transpulmonar, luego más 15, ¿hay más o menos aire? Más. ¿Cuál es la conclusión de la historia? Entre más grande es la presión transpulmonar, mayor va a ser el volumen alveolar. ¿Se la pillaron? ¿Sí o no?
rarísimo eso, ¿sí o no? Y el mismo valor opuesto de la otra. ¿Cómo así? O sea, que si la pulmonar es más 8, la No pulmonar es. es menos. Eso es cierto solamente cuando terminó el proceso. ¿Por qué sabes eso? Porque al final de que el aire entra, el alveolo queda en cero. Entonces es cierto solamente cuando terminaste el proceso. Pero mientras que el alveolo se está llenando, obviamente no es cierto. ¿Me expliqué? Bien. Entonces, vamos bien, vamos claro. ¿Todos están conmigo todos? ¿O los dejé por el tirado ya? Ya estoy tirado. Profe, Dígame. cuando usted dice que el volumen alveolar aumenta, ¿se refiere a que aumenta la cantidad de aire que hay dentro del alveolo o que el alveolo se extiende más? Las dos cosas. Porque el alveolo cuando se distiende, se estira, su presión interna se hace más pequeña, se vuelve negativa. Se hace muy pequeña, digamos. La consecuencia de eso, ¿qué es? Que entra el aire. Entonces, al final de que el aire termine de entrar y que vuelva a ser cero la presión, el alveolo queda lleno de aire ahora. Queda más lleno de aire ahora. ¿De acuerdo? O sea que técnicamente las dos cosas que dijiste son ciertas. Dígame. Y si tenemos una presión transpulmonar muy negativa, sería por obstrucción también. Ok, la presión transpulmonar muy negativa, mira lo que vamos a... Qué buena pregunta, miren. Calculemos esta condición que está aquí, ¿te parece? El mismo menos 11 también. Ah, El mismo menos 11 también. no, esto fue transmural. Este es transmural. ¿Cuánto calculas aquí la presión transpulmonar? ¿Ahí cuánto es? 8. Aquí es 38 menos 30. Acá es 8 positivo. Y mira que antes era, ¿cuánto fue que nos dio antes? ¿Dónde está? Acá. Acá nos dio 8, esto es presión transpulmonar, acá nos da 8, y acá nos da ¿cuánto? También 8. Conclusión, acá viene el punto. La presión transpulmonar no va a ser cero. Nunca va a ser cero y nunca va a ser negativa. ¿Por qué? ¿Por qué fundamentalmente? Porque el alveolo nunca va a estar colapsado. ¿Me explico? El alveolo nunca va a estar colapsado. Y como siempre hay en el alveolo, siempre hay aire para meter presión, para generar presión. ¿De acuerdo? Si hay espacio muerto aumentado. El espacio muerto, a ver, esta pregunta es más compleja. Si el espacio muerto es por colapso alveolar, claro que puede haber presión transpulmonar negativa. Pero, si el espacio muerto es por ocupación alveolar, por moco, agua, sangre o cualquier otra cosa, entonces la presión no es negativa, porque la presión sí existe. Y en ambas condiciones hay espacio muerto. Por eso que te digo que esa pregunta es más compleja. Yo creo que, oye, tú trajiste el librito de las preguntas difíciles, ¿verdad? Ah, te tengo pillado. Es combinado con el laboratorio. Ah, ok, está perfecto. No, pero está bien, esto me gusta. Esto me gusta. Esto me gusta. En estos días, en una clase de fundamentos, un pelado me hizo una pregunta que le puedo decirle no sé. Yo no me acuerdo qué es, pero le puedo decirle que no sabía, porque en realidad no sé. Y me dio meter un pack. He podido meterle un pack en otros años, que está en segundo apenas. Así que lo que yo le dijera, me lo fuera que me iba a creer. Pero vale. Pero vale. Le dije, no sé, no tengo ni idea. Bueno, en fin, ya terminamos, vamos, ¿qué? No puede ser cero porque dentro del alveolo siempre hay aire.
forzada, dices, con respiración cualquiera. O sea, que da lo mismo. Claro. Yo creería que, o sea, pensaba que al final de la inspiración la presión transpulmonar debería ser más positiva que al final de la expiración, porque está más distribuida. No, porque ojo, recuerda que cuando estamos hablando de la presión transpulmonar es muy importante que lo tengan claro. Miren que la presión transpulmonar en realidad es un delta de presiones. No una presión pura, como decir tú la presión del alveolo. Esto es un delta de presiones en realidad. Entonces lo que te está diciendo eso es cómo están relacionadas las presiones alveolares e intrapleurales. Como es un delta, el delta es el mismo, ya sea en la inspiración o en la expiración, como delta. ¿De acuerdo? Obviamente los valores internamente deben cambiar. Pero como delta, entonces clave que a pesar de que se llama presión, esa presión representa un delta de presiones. Bien, lleguemos al famoso diagrama de presión-volumen. Este diagrama de presión-volumen es el que está, una de las curvas más importantes que se usan en la ventilación mecánica. Está puesta ahí el ventilador, ustedes la ven, que se forma, se quita, se forma, se quita. Y esta que está aquí muestra dos condiciones diferentes. ¿De acuerdo? Voy a leerlas ambas, pero se las voy a decir de entrada para que sepan por dónde vamos. ¿De acuerdo? Entonces, la verde chiquita que está adentro es la condición de ustedes y mía. ¿De acuerdo? La verde pequeña que está adentro es la condición de ustedes y mía. La que está por fuera, la que está morada y luego roja, es la condición de un pulmón de una persona a la que, por ejemplo, le apuñalaron en la costilla. ¿Se entendió? ¿Cuál es la diferencia entre al que le apuñalaron en la costilla y en nosotros? El pulmón del señor apuñalado está colapsado, el de nosotros no. ¿Me expliqué? Entonces, ¿cómo lo veo en la imagen? Lo veo que el volumen o el porcentaje del volumen total pulmonar del señor apuñalado es este poquito. ¿Sí lo ven? En cambio, miren, nosotros estamos al 50% de inicio. O sea, iniciamos el 50% de la capacidad total de nuestro pulmón. Lo que significa básicamente eso es que nosotros no tenemos el pulmón vacío nunca. Ya sabíamos eso antes. ¿Estamos claros? Entonces, en el caso del señor apuñalado, comenzamos por ahí. Como el señor está apuñalado, tenemos que, por supuesto, ponerle un tubo aquí, un tubo donde tiene la herida para poder drenarle los aires, no sé qué, eso lo vamos a discutir. Y le pasamos un tubo de tórax para poder ventilar el pulmón mientras que le solucionamos el problema del colapso. El pulmón va a comenzar, el ventilador va a comenzar a meterle presión. Durante la fase 1 le pasan presión, pero el cambio de volumen es mucho poquito. Poquito. Miren que la curva prácticamente es plana. ¿Esto por qué es? Los alveolos están colapsados. Si están colapsados, la presión de colapso, ¿cómo está? Altísima. Entonces, ¿qué termina pasando? Presión, pero no hay volumen. Porque la presión de colapso es tan alta que no hay forma de abrir todavía la luz. ¿Sí la ven? Perfecto. Cuando llega a la fase 2, es el equivalente a que el alveolo logró abrirse lo suficiente como para que la presión de colapso no haga importante y ¡pah! Se comienza a abrir rápidamente el pulmón. El pulmón se comporta casi que de manera lineal en esa zona. Y al ser casi que lineal parece un resorte perfecto. ¿De acuerdo? Entonces cualquier cambio de presión termina generando cambio de volumen a lo largo de la zona 2, 3. Para cuando llegan a la zona 4, el pulmón está tan estirado
que ya no se quiere estirar más. Así que vuelve y juega la cosa. Presión, 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 presión. Y el volumen no cambia, no cambia, no cambia, no cambia. ¿Sí lo ven? Perfecto. Ahora, de regreso, cuando le sacamos el aire al pulmón, ¿qué pasa? Miren que lo primero que es curioso es que la curva por la que se desinfla es diferente a la curva por la que se infla. ¿De acuerdo? ¿Eso por qué ocurre? Ocurre porque nuestro pulmón no es un resorte perfecto. Y por tanto, la curva por donde se infla, o sea, estirarnos una cosa y contraernos otra. ¿Vale? Entonces, cuando lo estamos contrayendo, ahora tenemos ayuda. ¿Quién nos ayuda? Las fibras elásticas pulmonares y nos ayuda la tensión superficial. Por eso es que desinflarlo, miren que es una curva distinta. ¿Se entendió eso? Perfecto. ¿Cuál es el mensaje crítico de la curva? Mientras que el volumen alveolar sea pequeñito, la capacidad de deformarlo es poca. Apenas logramos una deformación particular, el sistema cambia su comportamiento y se vuelve casi que lineal ahora, proporcional. Y luego, cuando estamos al final, cuando está ya estirado máximo, vuelve a comportarse como al inicio. Pero aquí el tema no es de tensión superficial. Allá en el extremo 4 es que las fibras ya están muy estiradas. ¿Está conmigo? ¿Me está siguiendo, sí o no? Bien. Entonces, hablemos ahora de la curva verde. La curva verde es la curva nuestra. ¿De acuerdo? Nosotros normalmente nos movemos entre dos puntos que están ahí. Miren la diferencia tan brutal que estamos viendo en esto. O sea, la diferencia entre la capacidad total real de nuestro pulmón y lo que hacemos en realidad. Entonces, los famosos 500 ml que nos muestra el libro con volumen corriente es eso, chiquitico que está ahí. Al lado del monstruo de curva que otro pulmón puede hacer. ¿Vale? Bien. ¿Cuál es el punto de inicio de este punto que está aquí? Se llama capacidad residual funcional. Esto se llama capacidad residual funcional. Ese es el punto mínimo de donde salimos nosotros. Y le metemos al pulmón 500 y le sacamos al pulmón 500. Van para adentro 500, salen 500. ¿De acuerdo? Ahora, aquí viene un tema importante. Denme un segundo que quiero mostrarles. Miren, ¿dónde está la curva? No tengo una curva esa, no puede ser. Esta. Pero no me la adelanté bastante porque estoy buscando esa curva. Ahora me regreso otra vez. Esa curva muestra verde, ¿cómo se llama cuando nosotros la analizamos en perspectiva? Se llama la curva de distensibilidad. Entonces, la distensibilidad, ¿qué representa? Representa cuánto cambio de volumen logramos nosotros respecto al cambio de presión que le metemos. Es decir, qué tan complaciente es el pulmón a deformarse. Si el pulmón es muy complaciente, con pequeños cambios de presión se va a deformar mucho. Si el pulmón es muy rígido, vamos a tener que meter mucho cambio de presión para poder lograr deformar. ¿Me expliqué? La complacencia es técnicamente lo contrario a la resistencia. Un pulmón muy complaciente es poco resistente. Y un pulmón rígido, muy resistente, es poco complaciente. Entonces, ya ahora que dijimos esto, si nos devolvemos al tema del viejito, el viejito es un pulmón complaciente y el pulmón del fumador es un poco complaciente, más resistente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué representa la complacencia pulmonar? Representa la línea
horizontal que une estos puntos. Esto que está aquí en la complacencia. ¿De acuerdo? Esto que está en la complacencia. Y miren cómo cambia la complacencia dependiendo de algunas enfermedades. Entonces, el enfisema, que es lo que ocurre de manera natural con la vejez, o en otros casos, por otras cosas, lo que hace es que el pulmón se vuelve muy complaciente, muy complaciente. Es un pulmón que básicamente no tiene ningún tipo de retracción elástica. Claro, no es un problema porque atrapa aire. Exactamente. Entonces, mira cómo lo ves aquí, mira la curva de complacencia, cómo se ve aquí, casi que vertical. Entonces, cualquier cambio chiquito de presión, ¡pam!, le mete un cambio de volumen gigante. ¿De acuerdo? Esta que está aquí al lado de ustedes, miren la curva bonita, más tendida. Y esta que está acá es un pulmón fibroso. Tiene una curva más plana. ¿De acuerdo? Les hago una pregunta para conectar con lo que vimos ayer. El pulmón de un recién nacido, pretérmino, ¿a cuál de las tres curvas se parecería más? A la de fibrosis. No porque el pulmón esté fibrótico, sino porque su complacencia es bajita. ¿De acuerdo? Repito, no porque el pulmón esté fibrótico, sino porque su complacencia es bajita. ¿De acuerdo? Bien, denme un segundo y miro aquí, a ver, esto lo vimos con... bueno, bien. Denme un segundo, quiero ver qué me hace falta. Sí, me hacen falta varias cosas. Entonces, entonces, aquí a mi espalda. Bien, escúchenme. Normalmente, lo que hemos estado hablando aquí, hasta el punto en el que estamos haciendo referencia a fenómenos que son pues, básicamente estáticos. Es decir, metemos un cambio de presión, el aire se mueve, y nosotros lo que estamos observando es qué pasa al inicio y qué pasa al final. No qué pasa durante el camino. ¿De acuerdo? Entonces, hay un componente que es dinámico dentro de todo este fenómeno. Y el componente dinámico dentro de todo este fenómeno no está hablando realmente de cuánto aire entra, sino que está hablando es qué tan rápido entra el aire. O sea, aquí no estamos hablando de volúmenes, no estamos hablando de flujos volumétricos. Y si se dan cuenta, acá la variable es flujo volumétrico y tengo como primer punto el cambio de presiones entre el alveolo y la boca y la resistencia de la vía aérea. ¿De acuerdo? Esta expresión que ustedes ven aquí se parece mucho a la que utilizamos en cardiovascular. La diferencia es que en cardio veíamos la presión entre la aorta y la aurícula derecha y la resistencia era la resistencia vascular periférica. Acá lo que tengo es la resistencia de la vía aérea, que es esta R. ¿De acuerdo? Ahora, ¿a qué es igual la resistencia de la vía aérea? Miren esta expresión, ¿a qué se les parece? No es igual a la que usamos en cardio, igualita. A la resistencia de los vasos. 8 multiplicado por la viscosidad, multiplicado por la longitud, dividido sobre el radio de la 4. La misma historia. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque pongamos en contexto ahora esto. En cardio hablábamos de que el paciente tenía una fibrosis en el vaso, o tenía una placa ateromatosa, o tenía cualquier vaina. ¿Cuál es el caso clásico de aumento de la resistencia en términos de la parte respiratoria?
Entonces, el paciente asmático, el paciente que se le obstruyó la vía aérea porque un objeto se le metió. ¿Me estoy explicando? Entonces, si tenemos un paciente asmático, un paciente, un adolescente, digamos, de 14 años, con una crisis asmática, ¿qué es lo que le está pasando realmente al adolescente? ¿Qué le cambió en términos de esa ecuación que está ahí? La resistencia. ¿Por qué le cambió la resistencia? Porque el radio bajó. Claro, por supuesto. Ah. Y lo mismo historia, un cambio chiquito produce una resistencia gigante. ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto que cuando hay una reacción anafiláctica, por ejemplo, que es otra cosa que puede pasar, la vía aérea se cierra muy rápido y eso puede causar un paro respiratorio rapidísimo. ¿Por qué? Porque cualquier cambio chiquito en la resistencia, en el radio, perdón, miren lo que pasa con la resistencia. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cómo se ve la resistencia a lo largo de la vía aérea en términos normales? En ustedes, en mí, en los pacientes sanos. Miren, la resistencia de los primeros segmentos, es decir, la tráquea y los bronquios principales, miren que va aumentando. ¿De acuerdo? Al inicio la resistencia va aumentando. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? La tráquea tiene un diámetro, y luego la tráquea le entrega el aire a los dos bronquios principales. El hecho de que la resistencia aumente es clara demostración de que el diámetro de los dos troncos, de los dos bronquiolos principales, no es suficiente para bajar la resistencia cuando reciben la mitad aproximadamente del volumen del aire. ¿Me expliqué? Dicho de otra manera, y para ser muy grosero en mi comparación, es como si la suma de los dos bronquios principales no diera el diámetro de la tráquea. Imagínenlo de esa manera. ¿Me expliqué? Bien. En la medida en que seguimos andando, ¿qué sucede? La resistencia sigue aumentando. Luego, en algún punto, la famosísima proyección geométrica de los bronquiolos se acelera tanto que ahora la resistencia empieza a bajar. ¿De acuerdo? Bajar. Normalmente, miren ustedes que los bronquios terminales son los que menos resistencia tienen. Entonces, hacemos la misma comparación con cardiovascular. El bronquiolo terminal es al sistema respiratorio como el lecho capilar es al sistema cardíaco. Se la pillaron. Los lechos capilares son de muy baja resistencia. Los lechos bronquiales son de muy baja resistencia. Tú lo has dicho. No lo puedo decir mejor. Si yo cojo todos los bronquiolos terminales y los sumo, me va a dar una tráquea del tamaño del universo. Por tanto, y aquí viene la magia, ese volumen que yo pasé por mi tráquea, que se movió rápido, porque la tráquea, ya saben ustedes, para cuando llega el poquito que le toca a cada bronquiolo terminal, se mueve muy lento. Muy lento. Lo que garantiza el tiempo suficiente para que se presente el intercambio gaseoso. ¿De acuerdo? Ahora, si eso se moviera rápido, con el fonendo lo escucho. ¿Por qué? Porque se escucha lo que se llama una sibilancia. Y ustedes escuchan como un silbido. El silbido es demostración de velocidad de flujo aumentada en las zonas terminales de los bronquiolos. Yo quisiera escuchar eso. No. Cuando ustedes ponen el fonendoscopio en una persona que tiene su sistema respiratorio en condiciones normales, se debe escuchar apenas el leve roce del aire con las vías de conducción. Un leve roce lo que se debe escuchar, nada más. Si yo escucho algo diferente a eso, ya hay un problema.
proyectado, más terminal. Y esta es la enfermedad obstructiva crónica que viene como cambia las resistencias. ¿Dónde cambia significativamente? ¿Dónde cambia significativamente? En los vasos de menor calibre, no madre. ¿Ah? En los bronquios, los bronquiolos más pequeños, ahí es donde castiga más duro. Y si castiga más duro ya, entonces la resistencia es mucho más fregada. ¿De acuerdo? Y aquí ustedes están viendo la diferencia entre una enfermedad obstructiva, cuando uno habla de obstrucción es que no puedo entrar, perdón, que no puedo salir de ella, comparada contra la enfermedad de resistiva, que es lo que es que no puedo distender el pulmón. ¿Vale? Bien, entonces con esto voy a cerrar. El mecanismo, ¿qué hora es? Y ya vamos a cerrar con esto. Tengo otra clase ahora con fundamentos de. Tengo un segundo de respirar. ¿Ah? Sí, a mí me entró una risita cuando abrió la puerta, ¿cierto? Allá atrás no hace calor. Otra gente dice un uniforme que te van también. O vinieron de uniforme todo, no todos, muchos. Hoy es sábado, el cuerpo lo sabe aquí. La hice para Roma. Para la playa. ¿Ah? Te di idea, ¿verdad? No, así se llama idea de la playa como clase. Miren ustedes que aquí estamos sumando los dos efectos. ¿De acuerdo? Ahí estamos sumando los dos efectos. El efecto estático, que depende básicamente es de la curva de extensibilidad pulmonar, que ya la ven que está. ¿De acuerdo? Y el efecto dinámico es una línea proporcional siempre porque el flujo volumétrico depende proporcionalmente del cambio de presiones entre la boca y el alveolo. Técnicamente ahí no hay nada que tenga que ver con el pulmón queriendo tirarse o no. ¿De acuerdo? Esto es un estímulo que va de la boca al pulmón, punto. De la boca al alveolo, punto. Entonces, la presión o el